Buenas tardes, mis niños. Dios le bendiga. Le habla su maestra Deodalisa García, de tercero de la primaria. Nuestro tema del día de hoy es la noticia, la asignatura Lengua Española. ¿Qué es una noticia? La noticia es un relato de un acontecimiento de la actualidad que despierte el interés del público. Cierto, el periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido ese acontecimiento. Como dice aquí, una noticia es un relato, pero es un acontecimiento que ha sucedido, es un hecho real. El periodista es el que se encarga de darle la forma a la noticia como la quiere expresar. Ustedes han estado observando en la televisión cómo Felo y Nachito han hecho su entrevista. Ustedes tienen un micrófono que ya elaboraron, que parte para hacer una entrevista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una noticia si tenemos una persona que le ha sucedido un hecho, un acontecimiento? Pues en base a esto pueden elaborar una noticia. Vamos a seguir viendo más adelante cuáles son estos pasos. El cuerpo de la noticia, ¿qué lleva la noticia? Tenemos que la noticia debe de tener un volanta, que es esta pequeña aquí redacción que habla día, la provincia, el titular, que es el título de la noticia, que está en letra más grande. Aquí tenemos un copete o bajada, que es como un subtítulo, que ya está en letra más pequeña que la del título. Tenemos el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia ya está en letra más reducida y es donde se desarrolla todo el relato y todo el acontecimiento de lo que sucedió. Tenemos la imagen. Así siempre va acompañada por una imagen y debajo de la imagen hay unas letras pequeñas que se llaman epígrafe, que es donde va definido lo que es esta imagen que tenemos aquí. Entonces, estos son todos los pasos que tiene que tener su noticia. Ya sabemos que tiene que tener un título, un subtítulo, le podemos poner una pequeña imagen. Hay noticias que no llevan imágenes y el cuerpo de la noticia, que es donde desarrollamos todo lo que aconteció. ¿Qué debo de tener en cuenta a la hora de formular mi noticia? Para elaborar una noticia se parte de una fórmula de 6 preguntas que son: ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Y por último, ¿por qué ocurrió? ¿O para qué ocurrió? Ya tenemos arriba que tenemos los pasos que debemos de dar, el título, el subtítulo, el cuerpo de la noticia, si tenemos una pequeña imagen, ponérsela. Entonces aquí ya tenemos las preguntas donde podemos guiarnos de ella para saber cómo desarrollarla paso por paso. Según la temática general, la noticia se pueden clasificar hay diferentes tipos de noticias, políticas, que es cuando tienen que ver con la vida de política nacional o internacional, ya sea del presidente, de la vicepresidenta, de la primera dama, de los diputados, senadores. Todo esto tiene que ver con la noticia de ámbito político, deportivas, que es cuando relatan sucesos relevantes para las distintas comunidades deportivas del país. A lo que le encanta es la pelota. Acaba de finalizar el torneo de béisbol, donde ganó el equipo de República Dominicana. Entonces, eso era una noticia ya internacional, porque ahí estaban todos los equipos de distintos países participando. Entonces, económica, que es cuando se trata de la economía, de los productos, de la canasta básica, del alza del costo de la canasta familiar. Todo esto, cómo está subiendo el dólar, todo esto es en base son noticias en base a la economía.
culturales, cuando hay un pintor famoso que pinta un cuadro y sale esa noticia, cuando en la noticia sale también de un museo, de un hallazgo cultural. Todo esto tiene que ver con las noticias culturales. Sociales es el ámbito cuando celebran, un ejemplo, 1.15 y sale eso destacado, cuando se reúnen grandes empresarios para presentar una empresa o para presentar un proyecto. Todo esto son noticias sociales. De farándula, cuando hay boda, es cumpleaños, también son de farándula. Cuando tienen unos chismes por ahí de un famoso, todo esto son noticias de farándula. Policiales, ya su nombre lo dice, que cuando tiene que ver con acontecimientos o hechos que sucedieron con el cuerpo de la policía, como ahora salen muchas noticias sobre el toque de queda y presenta a las policías, a veces a las personas están viendo grabado el toque de queda en vivo, todo esto salen noticias policiales. Científicas, cuando hay un hallazgo o un descubrimiento como la vacuna del coronavirus o COVID-19 que salió recientemente. Todo esto son noticias científicas. Los científicos fueron quienes descubrieron la vacuna y todo esto. Entonces salen estas noticias cuando hay hallazgo científico importante. Entonces, ¿en base a qué usted va a elaborar su noticia? En base a deporte, en base a económica, cultural, social, de farándula, de policía, científica, política. Vamos a ver, en general usted elige la temática que usted considere o que esté aconteciendo en su comunidad, de un hecho que esté aconteciendo en su comunidad. Entonces usted en base a esto puede elegir su noticia. La característica principal es la veracidad. Los hechos tienen que ser reales junto con un respaldo o fuente para poder verificar si es real. A quien le aconteció el suceso, entonces usted pone una fuente. El hecho ocurrió en la esquina, un ejemplo, Caonabo, al lado del colmado tal, aconteció que había un perrito y lo chocaron, estaban presentes ahí de fuente, fulano de tal, es decir, el nombre que usted le va a dar ya está dando una fuente segura de que habían personas y que fue un hecho verídico, que fue real. La claridad, los hechos deben de ser más coherentes y autorizados por el entrevistado. Es decir, la persona que usted va a entrevistar tiene que autorizar que usted va a colocar todo lo que le diga ahí en su noticia. Debe de tener brevedad. Los hechos deben de ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Es decir, que usted debe de tomar los datos más importantes para formular su noticia. Lo más importante y los hechos deben de ser reales. Lo que aconteció es realmente, no hacer un listín grandísimo, no. En pocas palabras, usted entrevista a una persona y hace su noticia poniéndole su título, si le va a poner una pequeña foto hasta de un periódico, de una revista, recorta y la pone en base a lo que usted va a elaborar su noticia. Debe de ser la foto. Si la foto va a hablar del perrito, un ejemplo, el perrito Scooby, entonces debe de tener una foto de un perrito, porque usted va a hablar de un perrito. Entonces ya ustedes saben, espero que le haya servido. Muchísimas gracias por su atención. Ya ustedes saben, cualquier duda o pregunta deben de tirarme por WhatsApp privado para que aclaremos. Vamos a elaborar una noticia verídica, de hecho que haya acontecido en su comunidad, y vamos a enviarme imagen de esa noticia que ustedes crearon siguiendo los pasos que le acabo de dar. Hasta aquí su maestra, fuerte abrazo virtual, les quiero mucho, bye, gracias por su atención.